A esta hora vamos a analizar la política y la economía con el periodista Adrián Simioni. Esta semana, el lunes fue feriado, así que los oyentes estaban ansiosos de escuchar a Simioni, uno de los columnistas más seguidos por la audiencia de Bipolares. Adrián, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Guille, buenos días. Hubo protestas, ¿viste que cortaron los puentes? Exactamente. Eran piqueteros, eran oyentes de Radio Shopping. Eran simioneros. Que sí, que exigían que vuelvan las columnas, era la consigna. Adrián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, bárbaro. Bueno, vamos a hablar de... Me ha hecho reír. Me imagino la gente pidiendo por Simioni en el Puente Centenario. Así es. Adrián, vamos a hablar un poquito de política regional, ¿sí? Nos vamos a tratar de hablar de política no solamente argentina, sino algo que tiene que ver con un contexto regional y que nos afecta obviamente a nosotros. Sí, mira, en realidad hoy hay una entrevista importante al presidente Mauricio Macri en La Voz del Interior, que ha hecho Edgardo Moreno, junto a otros diarios del interior, y hace algunas declaraciones importantes ahí Macri, me parece a mí, en el contexto en el que se están dando, ¿no? Ayer se conocieron datos del mes de octubre muy negativos, ¿no? El mes de octubre, el peor mes del año. En Argentina ha sido el peor mes del año, desde el punto de vista de la actividad económica. La inflación es más baja, pero no fue todo lo baja que se esperaba. El déficit fiscal ha sido un récord total, se desbordó por completo. La situación es complicada en octubre. Y en ese marco, dice el presidente Macri, defiende su gestión y dice que su gestión, que cambiemos y que la Argentina ha evitado una crisis terminal como las que ha tenido en la historia. O sea, cuando el gobierno dice hemos evitado una crisis terminal, se refiere a las crisis históricas que ha tenido la Argentina, o bien también se refiere a otros países que estaban en una situación donde hay un grupo de gente en Argentina muy importante que piensa que se iba hacia esa situación. Claramente, Venezuela. ¿Sí? Entonces me puse a ver qué pasa en Venezuela, porque, viste, a mí siempre me llama mucho la atención Venezuela, ese tropicalismo desastroso, digamos, ese absurdo tropical, me ha llamado mucho la atención, pero hemos estado muy distraídos con Trump, con la muerte de Fidel Castro, y la verdad que le hemos dejado de prestar atención. Entonces me puse a ver qué está pasando allí donde Macri dice que nosotros hubiéramos podido estar. Y la verdad que es impresionante lo que está sucediendo, está colgada de un pelo Venezuela. Ayer las noticias que se podían encontrar en Venezuela, en un solo día, encontré 10 elementos, que si querés te lo paso a enumerar, aunque sea por un ejercicio de curiosidad, ¿no? Para nuestra audiencia, para nosotros, para pensar qué es lo que sucede en un país como Venezuela. Bueno, por empezar, la inflación, que nadie sabe cuánto es, el Banco Central hace mucho que dejó de darla, nadie sabe cuánto es, y hay estimaciones que van entre el 450%, encontré, al 700% anual. Esa sería la inflación de hoy, cómo podría cerrar el año, ¿no? Dos, hay un organismo, un centro de estudio que se llama Sendas, que ha calculado que la inflación en estos momentos en Venezuela es del 1,5% diario. ¿Escuchaste? Diario. ¿Sí? 3, el dólar paralelo está en 4.500, hoy en este momento está en 4.500 bolívares, contra un dólar oficial que ¿sabes de cuánto es? No. De 10 bolívares. Y un dólar flotante que habían establecido como para de alguna forma morigerar esta dispersión, porque imagínate, entre 4.500 y 10 es un mundo de diferencia. El dólar flotante está en 663. ¿Qué quiere decir esto? Que depende vos dónde puedas comprar o vender dólares, ¿sí? Por ejemplo, si vos en Venezuela vas hoy a Venezuela, vas y querés comprar como turista 9.000 bolívares, depende de dónde los vendas, esos 9.000 bolívares te van a costar $2, $14 o $900, ¿no? Entonces imagínate, entre semejante brecha nadie se dedica a otra cosa que a tratar de conseguir dólares oficiales y venderlos. Es el bien escaso. Es el bien más escaso, y por supuesto
como eso depende de funcionarios, es de un grado de corrupción total. Eso hace muchos años que sucede, pero en la medida que el dólar se ha hecho más escaso, es cada vez más grave todavía la situación, ¿no? Bueno, 4. Han encontrado, el Wall Street Journal encontró y hizo una nota al propietario del sitio Dollar Today, que es un venezolano que participó en el intento de golpe contra Hugo Chávez en el año 2002, y después se exilió, se fue a vivir a Alabama. El tipo trabaja en un Home Depot, que es como un Easy, es un empleado de un Easy, y tiene con 2 socios el sitio que se llama Dollar Today, que es un sitio absolutamente casero, te diría, y que es el que maneja la economía de Venezuela, porque todo el mundo toma como referencia el dólar que marca esta gente en sus tiempos libres, llamando telefónicamente y viendo a ver cómo se hacen determinadas transacciones, por ejemplo en las fronteras terrestres de Venezuela. En base a eso calculan ellos un valor del dólar, y ahí está Venezuela, todo un país, discutiendo, ¿no?, qué hace, y si el culpable de todo es un tipo que trabaja en un Easy, en una especie de Easy en Alabama, o no, si ese es el que está destruyendo el país o no. Una cosa absurda, bizarra, ¿no? Sí, tremenda. Sí. El New York Times, eso hizo el Wall Street Journal, el New York Times, 5 puntos, ¿no?, ha descubierto que ya hay balseros. Los balseros no solo son cubanos o sirios, ya hay balseros también en Venezuela. ¿Dónde está cruzando la gente? Se está cruzando a Curazao. Por supuesto no cruzan en gomones porque hay un capital todavía en Venezuela, hay botes y demás, pero sí lo hacen ilegalmente porque en Curazao se cobran buenos sueldos, está a apenas 100 kilómetros de viaje, y entonces se van a trabajar ahí ilegalmente, desembarcan en la costa. Eso ha descubierto esta nota del New York Times publicada ayer, al mismo tiempo que en Venezuela se conocía la historia de un padre que despide a sus 2 hijas adolescentes en el aeropuerto ventilizando al gobierno. Es algo muy común, pero es una historia que adquirió mucha trascendencia en Venezuela, ¿no? Se han ido 150.000 venezolanos en el último año de Venezuela. Número 30.000 van a Brasil. Número 7, hay 90.000 personas que en la última semana de noviembre cruzaron de distintos puntos del país, viajan hasta Cúcuta, que es un límite con Colombia, viajaron hasta allí para cruzar, comprar alimentos y volverse. 90.000 personas. Esto que pasa con Chile en el feriado largo en Argentina, que van a comprar iPhones, bueno, ahí es para comprar harina, por ejemplo, ¿no? 8, desesperado y en la miseria, el gobierno está revirtiendo todo lo que decía que hacía mal y a las apuradas. Por ejemplo, antes de ayer se conoció que el gobierno está privatizando hoteles que había estatizado Chávez. Chávez había creado, por ejemplo, una empresa estatal de las muchas que creó, que se llama Venetur, y iba estatizando así, a golpe de micrófono, hoteles. Bueno, ahora lo están reprivatizando, sin explicar por qué, digamos, que si es que falló algo en la teoría del socialismo del siglo XXI o qué, simplemente los tratan de privatizar porque es un desastre todo lo que se ha hecho. Bien, en este marco 9, se ha llegado a un acuerdo por la OPEP. La OPEP llegó a un acuerdo muy importante que va a dar mucho que hablar para tratar de establecer cuotas de mercado para la producción de petróleo. Todos los países han acordado reducir lo que produce para tratar de que el precio suba. El que más pedía eso era Maduro, ¿sí?, porque quiere incrementar los ingresos, es lo único que tiene petróleo para vender. El problema es que como consecuencia de esos acuerdos, Venezuela va a tener que producir un 5% menos de lo que ya produce, que está produciendo muy malamente porque la empresa está endeudada y descapitalizada, funciona muy mal, PDVSA, después de todos estos años, así que produce mucho menos que lo que ha producido históricamente. Y finalmente en la 10, en este marco, Maduro encima ha gastado la última soga que le tiró el Papa Jorge Bergoglio cuando él rechazó seguir el proceso de revocatorio previsto en la Constitución que el propio chavismo firmó, la tiró por la borda. El Papa le tiró una soga porque era patear por completo la mesa y le habilitó, convocó a una especie de diálogo. Bueno, la oposición nuclear en la mesa de unidad ha dicho ya que es inminente su retiro de esa mesa porque el gobierno no ha cumplido ninguno de los compromisos que estableció en esa mesa con la mediación del papado. Si esto llegara a ser así, digamos como que Maduro ha gastado
una de las últimas balas que tenía para sostenerse, para sostener su legitimidad, que era esta ayuda que le dio el Vaticano para decir, bueno, sentémonos en una mesa a ver qué pasa. No se sabe quién más podría intentar una mediación entre el gobierno y la oposición. 10 noticias que aparecieron ayer. Entre ayer y anteayer, todo esto sucede, todo esto que te conté, sucede en un solo país. En Venezuela. Venezuela. Adrián, no hace falta agregar mucho más, me parece, ¿no? No, a mí me tiene siempre me asombra, pero me parece extraordinario, me parece interesante contarlo. Gracias por el tiempo. La semana que viene no vamos a estar juntos. ¿Tenés ahí algún compromiso? Exactamente. Vamos a reencontrarnos el próximo lunes, ¿sí, Adrián? Eso, no corten los puentes, por favor. No, por favor, los simioneros, por favor, que están los camioneros de Moyano y los simioneros de la shopping. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Guillermo. Chao, Adrián, gracias, muy atento. Hasta luego. Adrián Simioni hablando de la política regional que tiene que ver con lo que